13:11. Estamos ya en nuestro primer bloque de entrevistas. Nos acompaña el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Ministro, ¿cuál es el significado real de las cifras que se actualizan todos los días por el COE nacional? Porque si bien estas no estarían reflejando exactamente la realidad, sí son un parámetro de análisis que se debe interpretar. ¿Qué nos están diciendo las cifras todos los días? ¿Cuál es la interpretación que debemos hacer de esas cifras hoy en día? Bueno, hay varios ángulos de los cuales se puede interpretar las cifras, ¿no? Usted puede tener una visión que es enteramente optimista, en la cual usted dice, si es que yo sumo todo lo que son los pacientes recuperados más los casos con alta hospitalaria, aquellos con alta epidemiológica y aquellos que están mejorando en domicilio, usted llega a un porcentaje, que es lo que anunció el presidente de la República hace unos días, de alrededor del 90%. Es decir, eso es una muy buena cosa. Desde el punto de vista quizás un poco pesimista, puede decir el número de fallecidos está aumentando, particularmente en la ciudad de Quito, pero a nivel nacional se mantiene bastante estable. Yo creo que el punto fundamental de esto, siendo bien objetivo, es que la pandemia está bajo control. La evolución normal de una infección a este nivel comunitario, a nivel global en realidad, tiene al menos 3 fases. La una es de contagio. Esos contagios están bajo control de nuevo, no son excesivos. La segunda, que el impacto que tiene esta primera fase de contagio en términos de curarse o necesidad de hospitalización, etcétera, ha aumentado, que es lo que estamos viendo 4 semanas después del primer contagio. Y finalmente también hay desafortunadamente un precio, y esto es el de los fallecidos, ¿no? Que desafortunadamente como efecto del contagio y como producto de la enfermedad fallece. Ministro, usted acaba de mencionar que entonces, en resumen, estaríamos controlando, en la etapa de control de la pandemia. Sin embargo, ¿qué pasa con Pichincha, en donde se oye hoy que se elevan el número de casos de fallecidos y que también de contagiados? Y por otro lado, se escucha también de que los hospitales estarían ya saturados, es decir, que ya el pico de hospitalización ya habría llegado a su límite por el COVID-19. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en Pichincha es una fase sucesiva de lo que ocurrió en Guayaquil, y en Guayas en general y Guayaquil en particular en su momento. Pero el número de fallecidos que yo tengo, por ejemplo, a nivel nacional en este momento, que llegó a un pico de 194, alrededor de 200 en realidad en marzo. Hoy, si hacemos una breve resumen o un promedio de los fallecidos desde el 27 de mayo hasta el 4 de junio, que es lo que tengo los datos, no superan 10 al día. Entonces eso es una idea muy objetiva de que el sistema está bajo control. Sin embargo, lo que le digo es que, como mencionaba al principio, esto es el producto del contagio, es la consecuencia del contagio. No podemos esperar que una persona se contagie y fallezca o que haya necesidad de camas del mismo día. Eso no puede suceder. Lo que sucede es que después de 3 o 4 semanas de haberse producido el contagio, se produce desafortunadamente el fallecimiento y la necesidad de hospitalización, que es lo que estamos viendo en Pichincha. Los hospitales tienen suficiente número de camas. Para el día sábado, por ejemplo, que es el día que yo revisé la última vez, habían 11 camas disponibles. Hoy, el día lunes, estamos implementando como 29 más. Una aclaración ahí, ministro. Cuando hablamos de camas, ¿estamos hablando de camas hospitalarias o de unidades de terapia intensiva? Camas en unidades de terapia intensiva. ¿De qué hablamos? No, perdóneme, corrijo eso. De lo que estoy hablándole, y usted tiene toda la razón. Son camas en unidad de cuidados intensivos de las que hablé, esas 11 que están, porque las de hospitalización son mucho más. Claro. ¿Cuántas? Porque en un inicio se hablaba que teníamos alrededor de, en el país, cerca de 200 camas en terapia intensiva, en unidades de terapia intensiva. Eso obviamente creció por inversión del gobierno para poder atender la emergencia. Hoy en día, ¿con cuántas camas de terapia intensiva contamos en el país?
Como le digo, a nivel de país, a nivel nacional, nosotros tenemos para hospitalización 1.872 camas disponibles. Y tenemos de unidad de cuidados intensivos solamente para COVID, ¿no? Solamente para COVID. Las 1.872 son exclusivamente para COVID. Y para la unidad de cuidados intensivos son 435. Esto presenté yo en Guayaquil el día viernes y la disponibilidad estaba de las 1.872, 966 estaban disponibles. Para unidad de cuidados intensivos, las 435, la disponibilidad era de 115, es decir, un 27% de disponibilidad. Entonces, yo creo que sí, el panorama, hemos hecho un esfuerzo muy grande en el aumento de las camas. Y también de camas operativas. ¿Qué quiero decir con camas operativas? Que hay el talento humano, que hay la enfermera, que hay el médico que está ahí, hay también el ventilador, existe el monitor que se está utilizando y también existen a la mano todas las medicinas. Esto se tiene a nivel nacional. Y ahora, regresando a Pichincha nada más. En Pichincha me decía usted que todavía existen camas de terapia intensiva, es decir, no estamos llegando al tope como algunas personas están diciendo en las redes sociales de que ya se saturó el sistema de salud, lo han dicho médicos incluso algunos. Es decir, todavía tenemos espacio dentro de las unidades de terapia intensiva de Pichincha. Exactamente, como le digo, el día sábado estábamos con 11 camas disponibles en la mañana. Me estoy refiriendo solamente a los del Ministerio de Salud Pública y a los hospitales que atienden adultos, sin contar la maternidad y sin contar tampoco con el Hospital Vaca Ortiz, que como usted sabe atiende en niños. El día de hoy estamos de nuevo ampliando 29 camas más, lo que digamos que no se haya mantenido estable el día domingo, entonces tendríamos alrededor de 40 camas disponibles para el día de hoy. Pero compréndame que esto es una cuestión muy dinámica, porque gente debe haber salido de alta, las camas se limpian, se desinfectan, etcétera. Otras personas salen a un cuidado más intermedio o moderado y por lo tanto no hay que contar, esas camas se van liberando. Pero quiero hacer énfasis en el esfuerzo que el Ministerio de Salud Pública ha hecho para decir, este momento tenemos un número adecuado de camas, tanto de unidad de cuidados intensivos como hospitalarias en Pichincha en particular. Mire, y le voy a decir otra cosa. El día domingo, en la mañana, yo hablé con los dos gerentes de los hospitales más grandes de Quito. Hablé con el doctor Raúl Hervis y también con la ingeniera Diana Pinida, Raúl Hervis del Hospital Metropolitano y de Diana Pinida del Hospital de los Valles. Y ellos están llenos, pero tienen 5 camas de cuidados intensivos en cada uno, destinados para COVID nada más. Y les dije que si ellos tenían algún paciente que necesitaría ser hospitalizado, que no tenía los recursos para pagar o no tenían ellos el espacio, que los hospitales del Ministerio de Salud Pública poníamos a disposición eso. Esto no ha pasado nunca. Nunca el Ministerio de Salud Pública ha dicho, vea, red privada de salud, dennos, mándenos, hagan una transferencia, una derivación, porque siempre han estado llenos los establecimientos de los hospitales del Ministerio de Salud. Entonces esto también es un mensaje muy claro de que las cuestiones están bajo control. ¿Han subido? Sí, han subido. Es decir, en resumen, lo que entiendo es, no hemos llegado entonces a una saturación en los hospitales, que es lo que se temía, pero sin embargo, Quito sí está caminando hacia una situación muy similar a la que sucedió en Guayaquil. No, de ninguna manera va a suceder en Quito lo que sucedió en Guayaquil. En ninguna otra parte del país vamos a tener esa explosión. Pero el número de cifras estamos subiendo. Lo que pasa es que nosotros hemos ido más despacio hacia ese número de cifras. Correcto, pero son dos cosas diferentes. Y no quiero que la comunidad en general tenga una imagen o un mensaje equivocado. Okay. En Guayaquil, la explosión de casos que hubo en las primeras 2 semanas, que fue una cuestión muy grave, muy dura, la cantidad de casos que se dieron fueron en un tiempo demasiado corto y para las otras circunstancias que no cabe la pena analizar y que son de conocimiento público. Sin embargo, en Pichincha, particularmente en Quito, el número de casos ha sido la curva de tantos de contagios como de necesidades de camas, inclusive ha sido mucho más sosegada, más calmada.
las necesidades, las demandas han sido más controlables. Y ha sido controlables gracias al sistema de atención primaria de salud que tengo. ¿Qué quiero decir con eso? Con los pequeños puestos de salud, los dispensarios de barrio, el sistema de médicos de barrio, los técnicos de atención primaria de salud que están regados en toda la ciudad. Eso ha contenido lo que sucedió en Guayaquil. Pero también tengo que admitir que obviamente hoy la demanda de camas y la demanda de unidades de cuidados intensivos es mayor porque es la consecuencia del contagio que pasó hace 4 semanas. Es decir, esto tenía que pasar, pero la cosa era justamente contenerlo de manera lenta, despacio, para no saturar y no que no suceda lo que sucedió en Guayaquil, que fue un disparo de la curva pues muy rápido, ¿no? Ese es Eso es correcto. Ajá. Eso es lo que usted acaba de decir, es perfectamente correcto. Es decir, eso sucedió. Nosotros hemos hecho todo lo posible y además ha habido la ayuda de la comunidad para que en realidad esta explosión se mantenga a un bajo perfil controlable, que nosotros tengamos como gobierno la capacidad suficiente como para controlar eso, como para admitir pacientes, como para contratar personal, como para tener los ventiladores que se necesitan, etc. Y en cuanto a las pruebas, ¿cuántas pruebas se están haciendo hasta ahora? ¿Cuántas se han hecho hasta ahora en el país por parte del Ministerio de Salud? Estamos llegando a 125.576 pruebas, que es lo que tengo de la infografía que usted también tiene acceso, de que fue hoy a las 8 de la mañana ese corte. Y esas pruebas seguirán aumentando todo el tiempo. Estamos con una priorización o una selección de las poblaciones para hacer las pruebas, porque no se pueden hacer 17 millones de pruebas en el Ecuador. Sin embargo, se está haciendo de una manera escalonada, priorizando, como digo, las poblaciones que son a riesgo, y las poblaciones que son a riesgo, por ejemplo, son los hospitales, por ejemplo, son la policía, las personas de Fuerzas Armadas que trabajan en la primera línea, las personas que atienden al público, por ejemplo, el sistema judicial se ha incorporado a eso. Hemos hecho también pruebas sectorizadas muy pequeñas a las personas de las que nunca uno se acuerda, que son los vendedores informales que están en las esquinas. Hemos aperturado eso también para que ellos tengan el derecho a hacerse las pruebas. Pero las pruebas, de nuevo, van dirigidas. Lo que hace el Ministerio de Salud Pública no es solamente la prueba aislada, y ese es otro concepto importante. Nosotros hacemos una pequeña encuesta, una historia clínica chiquita, para que el resultado de la prueba, ponerla en contexto, ¿no? Y ahí se identifican los casos, las poblaciones que necesitan estar en cerco epidemiológico y también las personas que están vulnerables y que necesitan un cuidado mayor. Ahora, ministro, ¿qué sucede con las poblaciones de la Amazonía? ¿Hay preocupación en esos sectores porque dice que hasta allá no llega la prevención, no llegan las pruebas, que están un poco abandonados con el tema de COVID y les preocupa? Eso no es correcto. Lo que usted me acaba de decir, con todo respeto, no es así. Nosotros tenemos un departamento intercultural, hemos estado trabajando muy de cerca con esto, con representantes de estas personas mireguaoranis que están localizadas entre Sucumbíos y Pichincha. Se han hecho la Amazonía, diría en general yo, y varios de las provincias de la sierra, para ser un poco más extenso, están en constante comunicación con nosotros, se han mandado pruebas, hemos hecho todo un análisis por ejemplo, de capacitación en sus propios idiomas, en sus propios lenguajes, de manera de que todo lo que es la prevención, etcétera, etcétera, llega a esas comunidades. Y hemos desplazado brigadas hacia los centros de comunidades indígenas, de manera de que nosotros podamos prevenir, primero identificar los casos y prevenir la difusión de eso. Ahora, ministro, perdóneme nada más para terminar dígame. una idea. Y algunos miembros de las comunidades indígenas inclusive han sido trasladadas a hospitalización, si es que esa ha sido la necesidad. Ahora, por otro lado, en otro tema respecto a la pandemia, pues el presidente dijo hace un par de semanas en una entrevista que tuvo con algunos periodistas que justamente se iba a dar el nombramiento y se les iba a dar estabilidad a los médicos que se había contratado para enfrentar la crisis sanitaria. ¿Cómo va ese proceso? ¿Cómo avanza? Mire, había que desvincular a mucha gente que, de acuerdo a la disposición general del gobierno y a una cuestión que hace sentido, personas, reducir
el tamaño del Estado era una prioridad y yo creo que eso es justo, es equitativo. Sin embargo, hemos tenido la sensibilidad de no desvincular a las personas que atienden a los pacientes, ¿no es cierto?, que están en atención o que ofrecen la parte asistencial. Hubo algunos casos en los cuales, a pesar de que eran médicos, médicos que estaban cumpliendo funciones administrativas, se hizo la desvinculación y en casos muy especiales han estado reinsertados para que puedan seguir aportando con su contingente. Pero finalmente se está cumpliendo con esa estabilidad que necesitaban justamente aquellos a los que llamamos héroes, que están en la línea de guerra del coronavirus. Claro, y esa es una cuestión que es de muchísima importancia. Nosotros estamos muy pendientes de eso, no queremos ofrecer una cosa que después no vamos a cumplir. Pero hemos hecho muchas contrataciones. Fíjese, le doy otro dato que es interesante. En el fin de semana pasada nosotros necesitábamos aumentar el talento humano a poblaciones que para que cubran las necesidades que nosotros teníamos en varios sectores, como por ejemplo el Hospital Pablo Arturo Suárez, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando nosotros hemos hecho llamadas personales a más de 800 personas profesionales para que presten su contingente en los diversos sectores. 5 de ellos entiendo que han sido contratados ya por el Bicentenario. Estamos trabajando concertadamente con el alcalde Yunda, y también para que ellos presten su contingente en el Hospital Pablo Arturo Suárez, de manera que esto debido a la emergencia que se ha incrementado un poco en Quito, el número de contagios y Claro. Como Guayaquil, ¿no? Porque en Guayaquil, cuando estuvo en el momento más difícil de crisis, se tuvo que contratar más personal médico para atender a Guayaquil. Exacto, y hemos hecho, por ejemplo, hemos traído a personas que estaban en Guayaquil, acuérdense, los médicos rurales, eso sí, héroes que decidieron y que aceptaron ir a trabajar en Guayaquil, a pesar de que había muchos otros profesionales que no querían oír de Guayaquil. Ellos fueron los más jóvenes, los rurales. Y hace par de semanas a mí me llamaron y me dijeron, y nosotros queremos volver a Quito, a donde nos necesiten. Y es así como ellos están ahora en la Casa de la Selección, están hospedados y están prestando su contingente, ¿no? Lo cual es encomiable. Ministro, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Encantado, mucho gusto. Buenos días. Una buena tarde para usted también. Muchísimas gracias. Agradecemos al ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, por habernos acompañado en esta entrevista. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.